Bien, vamos a cerrar esta unidad de aprendizaje con las enfermedades de corte neurodegenerativas. Se llaman así principalmente, déjenme compartir mi pantalla con ustedes, se llaman así porque van a ir deteriorándose al paso del tiempo, no son curables y porque justamente se originan por la muerte progresiva de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso. Asociado a esta muerte progresiva de las células nerviosas, nos van a originar signos y síntomas de corte neurológico y neuropsicológico característicos de cada una de ellas. Es decir, dependiendo del área que esté lesionada, es donde los síntomas y el título de la enfermedad. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas que vamos a revisar, porque son las que existen, tenemos estas 7: la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la ataxia de Friedreich, la enfermedad de Huntington y la atrofia muscular espinal. Si empezamos por la enfermedad de Alzheimer, su causa es en la formación progresiva de placas seniles y ovillos neurofibrilares de la corteza cerebral, así como la pérdida neuronal y sináptica. La demencia, esta enfermedad de Alzheimer, pues es el alto grado de la demencia, que causa implica el desarrollo de múltiples déficits de corte cognitivo, entre los que se encuentran deterioro de memoria, al menos a la alteración de cada una de las áreas siguientes: lenguaje, praxias, noxias o funciones ejecutivas. Cabe mencionar que Alzheimer es una enfermedad cognitiva, es decir, principalmente la cera funciones psicológicas, funciones ejecutivas superiores. ¿Va a terminar impactando en el movimiento? La respuesta es sí. De pronto este paciente olvidará cómo moverse, ¿no? Esta EA, esta enfermedad de Alzheimer, es la demencia de tipo más común y está implicada acá en un inicio lento y casi imperceptible, porque está muy socializado. De pronto, olvidamos las llaves del carro, olvidamos dónde dejamos el monedero, olvidamos pasar por ciertas cosas de compras, olvidamos camino de la sala a la cocina y cuando llego a la cocina ya no me acuerdo de qué iba a ir o qué iba a traer a la cocina y entonces me regreso y digo, ya me acordé. Son tan imperceptibles como esto que acabo de decir, ¿no? Lo primero que va a pasar es ir afectando este cerebro que se encarga de la memoria, del pensamiento, del lenguaje, y con el paso del tiempo esto se va a ir agravando hasta el punto en la que puedas ya tener la estampa diagnóstica de Alzheimer. En etapas más avanzadas dejan de reconocer a sus familiares más cercanos, evidencian problemas en actividades de la vida diaria, cómo vestirse, cómo bañarse, incluso comer, ¿no? De pronto toman la cuchara, pero no saben para qué es y a lo mejor se peinan o a lo mejor la quieren meter en alguna cerradura y tienen otros problemas característicos como la alteración de la capacidad del razonamiento, aunque no pierdan la razón. Tienen afasias, producciones difíciles de habla, apraxias, producciones insuficientes o deficitarias de movimientos, pérdida de la capacidad espacial, chocan con todo y pueden caerse constantemente, y muchos cambios en el carácter del individuo, sobre todo. Una de las ventajas, y si le podemos llamar ventaja, que tiene Alzheimer, es que cuando ya el proceso está avanzado, el paciente ya no tiene como percepción de la realidad y entonces no lo sufre como lo sufren sus cuidadores o su familia, ¿no? Características patológicas de este Alzheimer se encuentran es decir, neuroanatómicas, se encuentran en la formación progresiva de placas seniles, en ovillos neurofibrilares de la corteza cerebral, así como pérdida neuronal sináptica. Mayormente estos ovillos fibrilares se llenan de de esta, de este almidón, vamos a llamarle así, y entonces es lo que provoca este Alzheimer. Para que se pueda dar un diagnóstico de Alzheimer deben de tener varios criterios juntos. Uno, demencia establecida por diagnóstico clínico.
y documentada por test. Hay test para hacer esto. Nosotros acá tenemos de corte neuropsicológico, el mayor es Neuropsy, por ejemplo, para hacer esta detección. Déficit de dos o más áreas cognitivas, memoria y lenguaje, memoria y planeación, planeación y memoria, ¿no? Motores y memoria, empeoramiento progresivo de la memoria y de las demás áreas cognitivas, ausencia o alteración de la conciencia, y mayormente se da un inicio entre los 40 y los 90 años. En los 40 años podemos hablar ya actualmente de fase prodrómica, ya hay un estudio de sangre para poder detectar si es que tienes como esta posible desarrollo de Alzheimer o ya estás en la fase prodrómica, que es la de inicio, la que es imperceptible, la que es socializada. Y se debe de dar el diagnóstico en ausencia de otra enfermedad cerebral o sistémica que pueda afectar la cognición. Los factores pronósticos de este Alzheimer encontramos acá afección visoespacial, signos extrapiramidales alocados, puede tener procesos de psicosis, que son la pérdida con la realidad, procesos depresivos, severidad inicial y discapacidad funcional. También se asocia a la malnutrición, diabetes mellitus, falta de ejercicio físico y enfermedades cardiovasculares. En cuanto a su tratamiento, no existe hoy el fármaco milagro, hoy por hoy, 2024, no existe el fármaco milagro para detener la enfermedad de Alzheimer y quitarla. Eso no existe. Por eso es un trastorno neurodegenerativo. Va a ir avanzando con el paso del tiempo y lo va a tener desde que se le diagnostica hasta que muera. Lo que sí hay son algunos fármacos que retrasan su progresión, es decir, si se detecta en fases iniciales, 38, 40, 45 años, y se empieza a dar estos fármacos y rehabilitación cognitiva, vamos a tener como, no se va a quitar, pero se va a ralentizar la enfermedad. En una patología tan alta como esta, ralentizar la enfermedad es una maravilla, porque en vez de que desarrolles profundamente Alzheimer a los 65, tal vez lo desarrolles a los 75 y 10 años, 5 años son muchísimos, ¿no? Estos medicamentos, estos psicofármacos son conocidos como inhibidores de acetilcolinesterasa, que son estos almidones que te digo que lo producen, pero digamos son estos fármacos son inhibidores de este almidón. Y la intervención adecuada, pues, es la estimulación cognitiva, ya que el progreso de este Alzheimer es inevitable, como te decía, y se puede conseguir ralentizar este deterioro cognitivo y funcional. Aquí te puse un caso de un pintor, este caso a mí me gusta mucho mostrarlo cuando doy clase de enfermedades neurodegenerativas porque dicen que una imagen habla más que una palabra y entonces a partir de ahí, ¿verdad? Podemos entonces entender esto. Este es un pintor, un artista que a finales de 1999 él empieza con un proceso de Alzheimer, ¿no? Y él lo fue documentando a través de diversas pinturas de él mismo. Este que tú ves aquí es el autorretrato de William, este pintor, en el año 2000. Cuando comienzan a detectar que su habla era un 9% más lento, hacía 5 veces más pausas para poder hablar, cometía errores con mucha frecuencia en el uso de artículos, preposiciones y pronombres. Se dice que entonces entra el periodo de tiempo durante el cual aparecen los primeros síntomas, estos que te digo que parecen imperceptibles, pero no son suficientes para poder realizar un diagnóstico. Ese es el periodo de prodomia. Y bueno, William, entonces dicen que ah, él presentaba ya en este periodo prodrómico y que había trabajos suyos a principio de los años 90, como esta serie de Conversation Piece, que se trata de los cuadros de su vida en común con su esposa Patricia, donde hay un estudio detallado que permite visualmente, ¿no? Tener la representación espacial de objetos y de disposición de objetos y personas que a posteriori algunos expertos interpretan como las primeras señales de un proceso neurodegenerativo. Mira, William, en un autorretrato de él en 1996,
cuando todavía no sabían que lo tenían, y miren en 4 años cómo se fue el deterioro, ¿no? Este es del 2000, este es del 96. Y acá te los presento. Este es William en realidad, ¿no? Digamos sin ninguna patología. Este es William en el año 96, antes del diagnóstico, y cómo va avanzando a partir, era algo que él miraba, o sea, se ponía de frente a un espejo y esto que miraba era lo que pintaba. Y así fue documentando su deterioro a lo largo de los años hasta llegar a esto. Este era él, sin Alzheimer o sin diagnóstico. Este era él, sin diagnóstico, y a partir de acá empieza el diagnóstico y miren cómo empieza el deterioro visual, perceptivo visual, ¿no? De William, ¿no? Entonces, pues por eso te digo que una imagen dice más que 1000 palabras. Se ha encontrado entonces que las habilidades artísticas asociadas al proceso de Alzheimer hace que es eficiente, o sea, que se ralentice este proceso, ¿no? Porque tiene que ver con el córtex visual, que es el que se tarda más en verse afectado en una enfermedad de pérdida de memoria, como es el Alzheimer. Dijimos que para el tratamiento de Alzheimer, pues la rehabilitación cognitiva es lo más adecuado, ¿no? Porque este Alzheimer honestamente es implacable. No sé si alguno de ustedes ha tenido como esta vivencia cercana en la familia o de alguien que conocen, pero va deteriorando a la persona hasta convertirse en un objeto. Es decir, a veces mueren porque se les olvida respirar, su cerebro ya no recuerda cómo tiene que respirar, ¿no? Este proceso que es en teoría innato, que no es aprendido, sin embargo se ha visto y se ha documentado que no es tan innato en personas que ya tienen este Alzheimer. ¿Qué se hace entonces? Desde nosotros la psicología votamos por terapias no farmacológicas, que son estas las de rehabilitación cognitiva. Ojo acá, que yo no dije terapias sin fármacos, dije los psicólogos no damos fármacos, pero podemos hacer habilitación y rehabilitación cognitiva. Por eso a estas rehabilitaciones se le llaman terapias no farmacológicas, pero ellos tienen que tomar sus medicamentos que les dan sus diferentes especialistas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el impacto de las comorbilidades como la depresión, la ansiedad, el trastorno de la personalidad. Entonces, estas terapias en enfermedad de Alzheimer, la rehabilitación es una respuesta a las necesidades de una población de enfermos que a nivel mundial ya supera más de los 50 millones de personas con Alzheimer. Y esto nos preocupa muchísimo porque México, como muchos países del mundo, en unos años, en unos 10 años, seremos mayormente población adulta y adulta mayor. Es decir, la pirámide poblacional se ha revertido, ya no son los niños y los adolescentes la base de la pirámide, donde hay mucha población. Ahora ellos son el pico de la pirámide y nosotros los adultos, que somos ahora entre los 30 y los 50 años, en 10 años, 15, estaremos en la parte de la base de la pirámide, un grueso de adultos mayores que tendremos muchos de nosotros estas necesidades y este desarrollo de patología. Entonces, rehabilitación cognitiva para personas con Alzheimer, la respuesta es sí. ¿Cómo funciona esta rehabilitación cognitiva? ¿Va a detener el Alzheimer? Ya dijimos que no, pero sí ralentiza, sí le da la posibilidad de que el fenómeno fuerte de Alzheimer se presente más años después. Entonces, hay que tener en cuenta desde la psicología para rehabilitación cognitiva que los programas son individualizados según los síntomas del paciente, el tiempo que tiene con el diagnóstico, etcétera, etcétera. Que deben de ser objetivos realistas, específicos, alcanzados y enmarcados en un límite temporal, y que la familia tiene que trabajar en este proceso con nosotros, ¿no? Tienen que aprender cómo se da esta rehabilitación para que la puedan llevar en casa y para que tengan psicoeducación del trastorno de la enfermedad de Alzheimer y psicoeducación y contención familiar, porque es un proceso de duelo el tener que trabajar con pacientes con Alzheimer sin siquiera, es decir, en cuerpo presente, es decir, en vida, ¿vale? Aquí te coloco algunos ejercicios de estimulación cognitiva, de habilitación cognitiva que se da para
los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer por nosotros los psicólogos y esto nos va a permitir crear nuevas conexiones neuronales en nuestros pacientes con Alzheimer. Aquí va, uno, objetos en el hogar. Y bueno, aquí como puedes ver, yo te lo puse de manera digital porque pues no hay otra forma de vernos, pero en realidad esto es más adecuado si lo hacemos en la casa del paciente, en sus espacios personales, porque le vamos a dar diferentes objetos y le ponemos diferentes imágenes. En el caso del virtual, le ponemos diferentes imágenes. En caso de estar en casa, pues lo llevamos a las diferentes habitaciones, va tomando un objeto y le preguntamos qué es y en dónde va. Y tiene que hacer el recorrido de tomarlo, decirlo y llevarlo a donde debe de ser. Aquí que trabajamos actividades cotidianas, memoria semántica y razonamiento. La 2 se llama ordena la cocina. ¿Cómo se juega? Pues justo como eso, vamos a la cocina, tenemos una serie de cosas que deben de ir en una cocina, pero desordenadas para que el paciente diga, ok, la mermelada en qué estante va, la carne va al refrigerador, los trastes van al mueble de acá, es decir, a partir de acá jugamos con su atención sostenida, con su memoria semántica, su memoria episódica y por supuesto el razonamiento. Este no solo es ordena la cocina, podemos ir a ordenar el patio de servicio, ordena el baño, ordena tu habitación, ordena las plantas, es decir, vamos de niveles más sencillos a niveles más exigentes, todo para que tenga este surco ahí trabajado, ¿no? El vístete, que eso es algo importantísimo en personas con Alzheimer, porque de pronto están sentados viendo las cosas y se ponen los calzones en la cabeza o en un brazo, ¿no? O sea, lo hacen como por inferencia, pero ya no recuerdan dónde va. Y también se trabaja por niveles, desde los más sencillos hasta los más complicados. Podemos hacer virtual, como yo lo tengo aquí, arrástralo, o si no tienes ese programa, pues lo hacemos en vivo, hasta primero lo más macro, ¿no? Es decir, chamarras, tenis, ¿no? Playeras, cosas que no invadan la privacidad del paciente. Y para el otro, pues podemos tener este programa digital. Si no lo tienes, pues los haces a la antigüita, como los hacía yo antes, que es en un esquema, ¿no? En una muñeca, en un esquema de dibujo, le ponía yo pegostes para que tomaran el pegoste del suéter y pusieran ahí el pegoste de los calcetines, ¿no? Finalmente, eso es ideación del psicólogo. Aquí que trabajamos, memoria procedimental, serie de pasos, esquema corporal, eh, praxias ideatorias, memoria semántica y planificación. También tenemos pagos exactos, porque el grueso de nuestros pacientes con Alzheimer son personas grandes que ellos están acostumbrados a manejar su propio dinero y es importante que podamos ajustar esto, ¿no? Siempre en compañía de nosotros para que ellos puedan eh, ver y nosotros podamos ver que se hace bien, porque esto es algo que ellos ya saben, solo que hay que irlo no dejando que se olvide. Aquí trabajamos memoria de trabajo, compras y planificación. Entonces vamos a la tienda, lleva sus 100 pesos, lo dividimos en 2 billetes o en 5 billetes, ¿qué puedes comprar con esto? A ver qué te gustaría, toma una cosa, cuánto cuesta, cuánto te falta, si hacemos un ejercicio como cuando empezamos a comprar de niños. El siguiente se llama objetos, establecimientos y profesiones, ¿no? Entonces colocamos acá el tópico cafetería, por ejemplo, y cuál de estos objetos van en una cafetería. La cafetería, ¿qué es? Un lugar para comer, ¿ok? ¿Qué de esto va ahí? Que sí va, que no va, y lo vamos acomodando en esa parte. Acá trabajamos memoria semántica, orientación espacial y noxias, ¿no? En el caso del 6 se llama ordenar pasos de actividades, lo puedes hacer como yo acá en imágenes digitales. Si esto ya no se le permite al paciente porque su movimiento, su entendimiento digital no sea, pues lo llevas en vivo en una cartulina grandota, llevas tus números y llevas la serie de actividades, como en este caso, que es la secuenciación, ¿no? Esta es una secuenciación en donde queremos saber cómo lavamos los trastes. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos en segundo punto? ¿Qué hacemos en tres? Hasta terminar. Entonces lo tiene que mirar, lo tiene que describir, incluso vamos a la cocina y hacemos que lo produzca en vivo, ¿no? Acá, ¿qué es lo que trabajamos acá? Trabajamos memoria secuencial, también trabajamos creatividad, trabajamos razonamiento y sistema motor. Ordenar secuencias, yo le presento
yo le presento una serie de imágenes y le pido que lo vea, que lo diga en voz alta, como él quiera hacer. Después le quito esta imagen, le coloco esto y le digo cuál va primero, dime cuál va primero, cuál va después, ¿no? Etcétera, o cuál está equivocado. Acá trabajamos memoria episódica y memoria trabajadora. Yo aquí lo puse en animales, pero generalmente cuando hago programas de estos, estimulación neurocognitiva para Alzheimer, busco y pregunto primero en su historia familiar cuáles son las cosas que a él le gustaba, al paciente le gusta, y a partir de ahí, si son deportes, pues lo hago con diferentes instrumentos del deporte, si es comida con diferentes platillos, es decir, hay que ir a la base de lo que al paciente le gusta para poder hacer este trabajo de corte episódico. El 8 dice sopa de letras, pues este lo conocemos todos, ¿verdad? Esta sopa de letras que hay que buscar estas palabras, hay que buscar estas palabras y a partir de buscar estas palabras, nosotros vamos a tomar como este ejemplo. Lo podemos hacer incluso digital. 9, formulario de datos personales, porque estos le recuerdan quién es, como cuándo nació, qué edad tiene, dónde vive, ¿no? Su teléfono. Es como un ejercicio de como cuando éramos niños que nos encantaba llenar formatitos de lo que sea, y esto le sirve mucho al paciente para la parte motora fina y para la parte de el quién soy, ¿no? Y el último que te coloco aquí es las letras ocultas, que cómo se juega, pues en un panel grande, puedes ir solicitando, en el caso del ejemplo, es la letra Q, y él tiene que ir revisando o señalando, es que este es un puntero digital, entonces aquí se les presenta una palomita, pero si lo tienes en vivo, puede ser cualquier letra y tú le vas poniendo un tachecito, que el paciente le ponga la fichita de tachecito. ¿No? Acá trabajamos atención selectiva y heminegligencia y campo semántico. Como ves, pues los trabajos que tienen que ver con la parte del el estudio del Alzheimer en intervención son trabajos que podemos llevar a cabo de manera muy fácil, bueno, fácil entre comillas, sí hay que tener un entrenamiento para diseñar el programa y llevarlo a cabo, tener mucha paciencia, enseñar a la familia, etcétera. Y trabajar mucho sobre la percepción visual en Alzheimer. Sabemos que esta demencia que va de la fase más leve a la fase más moderada, a la fase más terrible, digamos, todas sus percepciones visuales se van a ir eh, pues desapareciendo, ¿no? Va a tener déficits en todas estas partes. Sin embargo, hay estudios que dicen que que cuando es en fase prodrómica del deterioro cognitivo muy leve, la percepción visual es súper, súper importante en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, vamos a hablar ahora de enfermedad de Parkinson. Como ven, pues ya hablamos de Alzheimer, que es la más común y que además tiene pues varias posibilidades de poder asociarnos a ellas como psicólogos. Vamos a hablar entonces ahora de la enfermedad de Parkinson. Esta también es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, también tiene muerte progresiva de neuronas en una parte de nuestro cerebro denominada como sustancia negra, concretamente en la porción del núcleo que se denomina la parte compacta, que es la encargada de los movimientos, ¿no? Esta va a provocar una disminución en en la síntesis dopaminérgica y esto origina una disfunción en la regulación de las principales estructuras cerebrales implicadas, como decía hace un rato, en el control del movimiento. Sus principales síntomas son la torpeza generalizada con lentitud en la realización de movimientos, la escasez de motilidad espontánea, el temblor de reposo y rigidez. También se puede producir una alteración de los reflejos de reequilibración dando lugar a caídas. Eso es muy normal en Parkinson. Y también, pues, a diferencia de Alzheimer, sí se da en principio de realidad. No hay ausencia de realidad porque no hay ausencia de memoria. Entonces se da en la parte de la percepción de la realidad y entonces tiene como daño colateral, digamos, como comorbilidades,
síntomas emocionales importantísimos, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, apatía, aparición de deterioros cognitivos, ¿no? Afectación de memoria, atención o velocidad de procesamiento asociado a esta enfermedad motora. Parkinson, como dije, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso de manera crónica y progresiva. Perdón. En Parkinson se cataloga dentro de los trastornos del movimiento, aunque también, como les decía hace un rato, puede generar trastornos de síntomas emocionales y cognitivos. Principalmente en trastornos de movimiento, sus síntomas principales son torpeza generalizada con lentitud en la realización de movimientos, escasez de motilidad espontánea, temblor en reposo, rigidez muscular, alteración de los reflejos de reequilibración, por eso caen constantemente, producción exagerada de saliva, los psicólogos y médicos lo conocemos como cialorrea, hipotonía o hipotonia o pérdida de esta masa muscular rapidísimo, después esto sucede, alteración de la motricidad fina y trastornos del habla, porque al final del día hablar es una forma motora, ¿no? Aparte de estos síntomas motores, ya dijimos, pueden presentar síntomas emocionales como ansiedad, depresión, apatía. Puede haber deterioro cognitivo, también se afecta la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Pero no solo eso, pueden aparecer trastornos del sueño, problemas de estreñimiento, dermatitis, disfunciones sexuales, son las que mayormente aparecen, pero pueden aparecer otras. No hay, como en Alzheimer, tampoco hay en Parkinson un medicamento que cure el Parkinson, pero sí hay otros medicamentos para mejorar los síntomas de este Parkinson y por ende la persona pudiera de alguna manera, si es compensatorio, tener una mejor calidad de vida. Estos tratamientos van aumentando o van reemplazando el contenido de dopamina en el cerebro, que ya sabemos que este neurotransmisor producimos de manera natural en Parkinson no existe ya y hay que darlo de manera medicamentosa, ¿no? A veces los síntomas motores no mejoran durante la medicación, pero sí puede llegar a estimular este medicamento una situación cerebral profunda. Para trabajar con paciente de Parkinson nos centramos nosotros los psicólogos en sintomatología emocional, todo aquello que se y sintomatología cognitiva. Y trabajamos de la mano con los terapeutas ocupacionales y de lenguaje. Si tú tienes formación de psicólogo en lenguaje, pues lo haces ahí lo hace contigo, pero si no hay que trabajar con los demás. En cuanto a la enfermedad, eso es en cuanto a Parkinson. Si hablamos de Huntington, esta enfermedad de Huntington es una enfermedad no solo neurodegenerativa, sino genética. Esta aparece en el cromosoma 4, es hereditaria, por eso es genética hereditaria y afecta fundamentalmente a las células del núcleo caudado y del putamen. Acá los cambios de comportamiento suelen ser los primeros síntomas y abarcan comportamientos antisociales, irritables, de mal humor, de inquietud o de impaciencia, entre otros. También se van a presentar trastornos motores como algunas muecas faciales, movimientos espasmódicos rápidos, involuntarios y subidos de los brazos. Es decir, de pronto está sentado y levanta los brazos como si se espantara, pero es involuntario, de piernas, de cara y de otras partes del cuerpo, movimientos lentos e incontrolables, y también una marcha inestable. Los principales déficits cognitivos, porque Huntington no solo da déficits motores, sino también da déficits cognitivos y emocionales. Se asocian con la memoria, la capacidad de aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la organización, la planificación, la secuenciación y la flexibilidad cognitiva. Es conocida como Corea de Huntington y es una enfermedad minoritaria, afortunadamente. Sin embargo, sí afecta entre 5 y 10 personas por cada 100,000 habitantes. Es de las conocidas como enfermedades raras. Los principales déficits cognitivos se relacionan con la memoria y la capacidad de aprender, de razonar, de resolver problemas,
Ya dijimos todo lo cognitivo. No tiene cura como Parkinson como Parkinson y como Alzheimer, no tiene cura, pero también tiene medicinas para ayudar a controlar algunos de estos síntomas, como la corea o la depresión y la ansiedad. Pero no pueden retrasar ni detener la enfermedad, como en Alzheimer, que parece que se ralentiza, acá no, acá sigue el curso de su vida, ¿vale? En cuanto a esclerosis múltiple, que esta es una enfermedad desmielinizante, esta, a diferencia de Parkinson, esta afecta la sustancia blanca que recubre los axones de las neuronas en conexiones sinápticas, y durante mucho tiempo se consideró que sus manifestaciones clínicas eran exclusivamente neurológicas. Hoy sabemos que no, hoy sabemos que también son cognitivas y sabemos que también son emocionales, ¿no? Entonces, esto depende de las lesiones activas que el paciente tenga. Sin embargo, otras investigaciones en la última década han asociado lo que les decía, déficits cognitivos asociados a atención, concentración, velocidad de procesamiento, memoria y funciones ejecutivas. Entonces, es esclerosis múltiple motora y cognitiva, ¿no? No siempre dan a la par y no siempre tienen lesiones activas idénticas. Las causas de esclerosis son desconocidas, todavía no se habla que es una parte genética, que es provocada por un virus o un antígeno que desencadena una anomalía inmunológica, es decir, el organismo hace que su propio organismo del paciente ataca sus procesos mielínicos. Por eso es una enfermedad autoinmune y es crónica, porque una vez que se desarrolla constantemente hasta el último día de la vida de la persona. Y cada vez las lesiones pueden ser más agresivas, ¿no? Las lesiones activas. Se considera que paciente padece esclerosis múltiple cuando han existido dos brotes o dos lesiones con evidencia de estar en áreas separadas de este sistema nervioso central. Es una enfermedad que aparece a una edad temprana, siendo más o menos común entre los 29 y los 33 años, aunque en casos muy específicos puede aparecer a partir de los 10 añitos de edad y hasta los 59 es el caso más documentado, más de edad más grande, de persona de edad más grande que se tiene en el mundo, es decir, a los 59 años se le diagnostica esta esclerosis. En cuanto al sexo, es una enfermedad que aparece mayormente en mujeres que en hombres. Casi de cada 10 pacientes, 8 son mujeres o 9 y uno o 2 son hombres. Entonces, de hecho, por eso le puse ese color, porque bueno, es muy estereotipado eso, pero vaya, es para que yo lo recuerde. Se considera, como les decía, tiene estos síntomas neurológicos y, y síntomas cognitivos. Dentro de ellos están síntomas musculares como pérdida de equilibrio, espasmos musculares, problemas para mover brazos o piernas, coordinación, temblor o debilidad en extremidades, síntomas vesiculares e intestinales, estreñimiento e incontinencia, además de otros. Entre los síntomas oculares está visión doble, movimientos oculares incontrolables, visión borrosa, pérdida de la visión. También existe entumecimiento, hormigueo, dolor. Hay síntomas sexuales y hay síntomas como la parte de no querer tener relaciones, como no me dan ganas, pues. Los síntomas del habla y de la deglución, por ende puede tener lenguaje mal articulado y problemas para tragar. ¿Cómo se diagnostica? Primero es importante saber que no es contagiosa, no es hereditaria. Digamos, hay un porcentaje de riesgo, pero no quiere decir que si mamá lo tuvo, yo lo tenga y mis hijos lo tengan, ¿no? Y no se puede prevenir. Y si tiene un diagnóstico temprano, es mucho mejor. Un diagnóstico temprano hace que el paciente con esclerosis múltiple, sus lesiones no sean tan agresivas. El diagnóstico es historia clínica, exploración neurológica, potenciales evocados, estudios de líquido cefalorraquídeo, todo eso lo hace el neurólogo. Lesiones desmielinizantes que se identifican a través de resonancia magnética, ¿no? Eso es importante. Nosotros acá, pues, hacemos un tratamiento de corte, asociado a lo cognitivo, ¿no?
evaluamos procesos cognitivos y procesos motores y a través de eso, muy similar a Alzheimer, se puede hacer un tratamiento. Actualmente no hay un fármaco que quite la esclerosis múltiple, ya dijimos que eso no existe en enfermedades neurodegenerativas, pero sí fármacos que van a retrasar su desarrollo de la esclerosis y van a mejorar sus síntomas. Este tratamiento consiste en fármacos que frenan la progresión de la enfermedad combinados con sesiones de fisioterapia, no la quitan, la ralentizan, y terapia ocupacional y, por supuesto, logopedia. Nosotros entramos en la parte de déficits cognitivos, rehabilitación cognitiva y sintomatología emocional, porque obviamente esto tiene que ver con impactar en las emociones, depresión, ansiedad, estrés. ¿Cómo evoluciona? En esclerosis, 85% de los pacientes presentan cuadros caracterizados por apariciones periódicas de brotes y remisiones. A esto se le llama esclerosis múltiple recurrente. Sin embargo, estos brotes afectan a muchos pacientes que presentan durante 24 y 72 horas este síntoma y luego remite hasta que desaparece por completo, es decir, la lesión parece que está dormida. El otro 15% de nuestros pacientes presenta un comienzo de la enfermedad más lento y por ser lento es progresivo también, ¿no? Ejercicios, salto con normas, ¿no? Como te decía yo, muy parecidos a los de Alzheimer. ¿Cómo se juega? Pues el paciente tiene que ir en continuo, donde está botellita lo salta, donde está queso va uno hacia atrás, y así esto nos permite aprender bueno, más bien al paciente le permite ser más flexible, ¿no? Sobre todo la parte de la flexibilidad cognitiva. Ejercicio 2, bueno, ese se juega por niveles. Este anterior, salto con normas, se juega por niveles y tiene que ver con atención alternante e inhibición. Ejercicio 2, chapas o corcholatas. Este también se juega, todos pueden jugar por niveles y tiene que ver con asociarlo a números y secuencias de movimiento. Este es un digital que diseño acá, pero lo podemos hacer en vivo. Chapas o corcholatas, hoy podríamos decirle taparroscas. Yo afortunadamente todavía tengo los de latita y le colocas números y este paciente lo que tiene que hacer es ir avanzando en cuanto a los números en secuenciación de menor a mayor y de mayor a menor para, digamos, llegar a la meta del gol. Acá trabajamos atención alternante e inhibición. Ejercicio 3, encontrar letras en palabras. Acá lo que hacemos es dar una letra y que el paciente en pocos segundos, en realidad lo hacemos por 10 segundos, por línea de tablero, que puede encontrar las palabras que tienen implícita esa letra que estamos buscando acá, ignorando las otras letras. Ejercicio 4, ordenar números. ¿Cómo se juega? Pues justo así, teniendo que acomodar números de mayor a menor y de menor a mayor con diferentes parámetros, diferentes niveles de complejidad, como lo ves aquí. Le damos una serie de números desorganizados y él lo empieza a organizar de menor a mayor o a veces lo cambiamos de mayor a menor y así. El juego 5 se llama letras desordenadas. Este tiene que ver con el juego como, digamos, como lo que hacemos antes en ahorcado, pero aquí a través de letras desordenadas, en donde el paciente le damos las letras de una palabra desordenadas y él tiene que ordenarlas en menos de 5 segundos. Aquí trabajamos vocabulario y memoria de trabajo. Eso es con referente a Alzheimer. Con referente a ataxia de Friedreich, esta también es una enfermedad de corte neurodegenerativo que se conoce como ataxia espinocerebelosa o Tabes de Friedreich o ataxia familiar. Esta también entra dentro de las enfermedades raras como Huntington. Es una enfermedad neuromuscular, ya dijimos, degenerativa y genética. Esta sí ocasiona daño progresivo a todo el sistema nervioso y se caracteriza por la destrucción de células nerviosas en la médula espinal, por eso es una enfermedad neuromuscular. Mm, una vez que hace esto, va a dañar todos los nervios que controlan los movimientos musculares de brazos y piernas. Esta enfermedad de ataxia de Friedreich
aparece entre los primeros 5 y los 15 años de edad del paciente, pero se han registrado edades de inicio rarísimas entre los 18 meses y los 30 años. Esta es una enfermedad que afecta a hombres y a mujeres de igual manera y donde su primer síntoma generalmente que aparece son las ataxias, es decir, la falta de coordinar movimientos musculares organizados y se manifiesta como dificultad, inestabilidad y falta de coordinación al caminar. Em, Primero solo va a afectar la marcha, pero en adelante va a afectar brazos, manos y troncos. Es muy importante darnos cuenta que dentro de esta ataxia está la deformidad en los pies. El paciente va a tener deformidad en los pies, tendrá que dejar de caminar, escoliosis, que ya sabemos que es esta enfermedad donde hay un encurvamiento de la columna vertebral hacia un lado, derecho-izquierdo, debilidad y atrofia de los músculos, pérdida de reflejos en rodillas, muñecas y tobillos, pérdida de sensibilidad en extremidades, nistagmus, esto que parece que los ojos me bailan todo el tiempo y no puedo controlarlo, y disartria, que es la dificultad y la lentitud de el habla. El diagnóstico incluye, pues como lo ven, es netamente neurológico, es decir, lo va a tener que hacer un neurólogo especialista y hay una serie de estudios que le hacen como un electromiograma, como resonancias magnéticas, como punciones espinales, pruebas oftalmológicas y auditivas, ¿no? Pruebas cardíacas también, electrocardiograma y ecocardiograma, ¿no? Entonces, bueno, es un sinfín de, este, de, pues de pruebas que se utilizan para que puedan detectar y diagnosticar esta enfermedad que es neurodegenerativa y siempre empieza es una enfermedad física, entonces va a impactar desde el primer momento y va a ser rapidísima la parte en la que se va a ir deteriorando el cuerpo y los movimientos de las personas. Generalmente fallecen debido a problemas cardíacos y no existe hoy por hoy, ¿no? Un tratamiento de corte curativo específico, eh, sino solamente, pues, se escucha muy mal, pero solamente el tratamiento para mantener el mejor estado físico del paciente, el máximo tiempo. Duran en vida poco tiempo, hay que tenerlos con una dieta muy adecuada, y la rehabilitación se da aquí a partir de todo lo que es movimiento, ¿no? Brazos, piernas, columna vertebral, hay que ir al logopeda, pero también hay que ir al psicólogo para la parte de todo lo que significa la parte emocional, porque esta enfermedad en particular es un defecto genético que se encuentra como Huntington, pero este se encuentra en el cromosoma 9 y este tiene el gen de la información para la síntesis de una proteína que se denomina frataxina y que actúa a nivel del sistema nervioso central, en el corazón y en el páncreas. Entonces, el hierro, la proteína hierro acá, es muy importante para esta metabolización de la misma y quienes tienen ataxia de Friedrich tienen disminuida esta proteína y las células que dependen de ella, pues son las que están muy afectadas. Algo importante que se presenta en esta ataxia de Friedrich, que no se presenta en ninguna otra, es que se puede hacer un diagnóstico prenatal porque los portadores son los papás, ¿no? O sea, si mamá o papá lo tienen en su línea genética o ellos lo tienen, esto significa que su hijo lo va a tener, digamos que 9,5 de 10, ¿no? La posibilidad es altísima, porque justo se transmite a través de un rasgo genético autosómico recesivo. Entonces, se hace este estudio si en la línea de la familia, de la mamá o del papá que tienen este nuevo embarazo, existe esta ataxia de Friedrich, se les da a elegir a los padres porque la vida que tienen, la verdad, es muy lamentable y generalmente terminan siempre en cama y con todos los músculos y los movimientos totalmente, pues, desarticulados, ¿no? Es una enfermedad, pues, muy triste porque la pasa en sentido de realidad. Y finalmente el AME, que es la atrofia muscular espinal, que es otra de las enfermedades neurodegenerativas,
Esta también es de carácter genético y se manifiesta por la pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal, que no transmiten correctamente esto que platicábamos al inicio de esta clase, los estímulos nerviosos aferentes y eferentes. Esta AME también es genética, como les decía, y está en dos genes en el brazo largo del cromosoma 5. Se considera la causa principal de enfermedades neuromusculares y la prevalencia es igual poquita, es de 2 afectados por cada 100,000 habitantes y puede dar en cualquier sexo de manera indistinta. Es dentro de las enfermedades conocidas como raras y también es una enfermedad que es hereditaria, autosómica, ya dije, recesiva. Ambos padres también son portadores de este gen y la probabilidad de que se transmita este gen defectuoso en el embarazo es el 25%, es decir, 1 de cada 4 embarazos puede tener la persona, el bebé, esta atrofia medular espinal. Hay de 4 tipos, el tipo 1, donde el paciente no es capaz ni de levantar su cabeza, nunca lo va a lograr, no se progresa en las etapas de crecimiento, se queda como si fuese un bebé recién nacido todo el tiempo, va a tener dificultades para deglutir, para alimentarse, incluso para poder chupar algo, el chupón o sí, el chuponcito de la mamila o el seno de mamá. Tiene debilidad general, incluidos los músculos respiratorios, por lo que el pecho puede aparecer hundido, como si tuviera respiración diafragmática a las 24 horas del día. Tiene abundantes secreciones. Lo que más se le va a dificultar por esto, pues es la respiración. Las extremidades inferiores adoptan la típica postura de ancas de rana y tiene falta de reacciones reflejas. Este es en el tipo 1. Yo considero que de los más difíciles. El tipo 2 puede permanecer posición de sentados, pero con ayuda, nunca lo harán solos. Pueden permanecer de pie con ayuda. Deglutir y alimentarse no es un problema, pero puede darse si se da, pues se alimentarán a través de un tubo, generalmente. Tienen ligero temblores en dedos extendidos y existe respiración diafragmática también. En el tipo 3 puede ponerse de pie y caminar solo el paciente, pero tiene dificultades para sentarse o para inclinarse. Si intenta levantar algo del piso, se va a ir de cabeza, no se puede detener. Y se puede observar ligero temblor en dedos extendidos. Y el tipo 4 o síndrome de Kennedy o AME bulbo espinal, o sea, o atrofia muscular espinal del bulbo espinal, comienza con los síntomas después de los 35 años. Entonces, los primeros 35 años el paciente vive como si nada. Pero si tiene este tipo 4, a partir de los 35 años, tiene un comienzo de los músculos de la deglución y los respiratorios no se afectan y esta solo se va a dar en varones. Este tipo 4 solo se da en varones que pueden, ¿cómo se muestra? Los varones empiezan a tener características femeninas. Sin ir al gimnasio y sin tomar hormonas, van a tener crecimiento de senos como si fueran una puberta, ¿no? Van a tener ensanchamiento de caderas, la voz se le va a hacer más delgadita y va a tener muchos manerismos como si fuera una persona muy femenina. Tratamientos, no hay cura, solo pueden ayudar a controlar síntomas y a prevenir complicaciones. Tratamientos para niños menores de 2 años, terapia genética, terapia física y ocupacional y de rehabilitación para la postura y la movilidad de articulaciones. Estas también van a ayudar al flujo sanguíneo, a mejorarlo, a retrasar la debilidad y la atrofia muscular propiamente. Terapia para hablar, para mastigar, para tragar, ¿no? Van muchos de ellos, el grueso de estos pacientes tienen dispositivos de asistencia como soportes o aparatos ortopédicos, órtesis, sintetizadores de voz, sillas de ruedas, ¿no? Eso les va a permitir un poquito más de independencia. Deben de tener una buena nutrición, una dieta equilibrada, no pueden subir de peso, pero tampoco bajar demasiado. Em, y muchos de ellos 8 de 10 tienen una sonda para poder alimentarse como se debe, apoyo respiratorio, ¿no? Sobre todo si tienen debilidad muscular o de garganta o de pecho.
Y, bueno, también deben de cursar con, un ventilador, ¿no? Para prevenir apnea del sueño durante la noche y que, pues, logren despertar al otro día. Como vemos, pues, esta también es una enfermedad neurodegenerativa bastante complicada, por eso cuando son de gen autosómico recesivo y son genéticos, como estas 3 enfermedades que vimos dentro de esta presentación, pues se le dé elegir a la madre y al padre para que puedan, pues, llevar a cabo o a término el embarazo o decidir que es mejor que no esté acá y no tenga todas estas presentaciones tan complicadas. El psicólogo incide en todas ellas en la parte emocional y en la rehabilitación cognitiva, como les enseñé en Alzheimer y en esclerosis múltiple. Y con esto cerramos nuestra unidad de aprendizaje de neuroanatomía del segundo cuatrimestre de la licenciatura en psicología. Un gusto escucharles, o bueno, que me escuchen más bien de nuevo. Soy Cuatlicue González Márquez. Bye.